quiero pedirle opinión a un sindicalista de toda la vida como es Omar Plaini, que además es senador provincial, secretario general del gremio de canillistas, como todos lo conocemos, y secretario gremial del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Hola Omar, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, un placer saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bueno, estoy viendo cómo devienen los acontecimientos en lo que parecía un objetivo, bueno, altruista, diríamos, del gobierno, 29 de paritaria, 5 puntos por arriba las paritarias, 29%, perdón, de inflación y una paritaria que supere la inflación. Me da toda la sensación que no se va a poder lograr. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que usted ha hecho una síntesis perfecta de una realidad que nosotros esperábamos que no aconteciera, pero los hechos van marcando la situación, más allá de las intenciones del gobierno nacional, que en su momento presentó un presupuesto que fue aprobado por el ministro de Economía del 29%, quedó claro que eso no se puede sostener, y diría un jurista a confesión de parte, relevo de pruebas. El propio Congreso de la Nación, a través de diputados y senadores, hacen un acuerdo con los trabajadores de ambas cámaras y todo el personal del 40%. Esto está indicando que evidentemente la inflación del año va a estar muy lejos de ese 29%, que era una aspiración de todos, del país en su conjunto, para ir bajando la inflación. Si tomamos en cuenta que la inflación interanual al mes pasado es del 46,3%, ya estamos hablando claramente que las organizaciones sindicales estamos compelidas a utilizar la cláusula de revisión, que como bien usted expresa, uno de los primeros gremios que firma en el año es bancario, junto con los docentes, y bancario ya está utilizando esa cláusula de revisión que iba a ser en agosto y la está adelantando, obviamente, porque había firmado algún punto más sobre el 29, pero evidentemente eso no es posible. Entonces estamos compelidos, lo que le decía anteriormente, a abrir las cláusulas de revisión, porque lamentablemente tenemos una situación en Argentina, además de la pandemia, que no podemos todavía resolver, entre otras cosas lo que son los formadores de precios y los grandes pools económicos que evidentemente no colaboran demasiado en esto, y los trabajadores obviamente no queremos seguir perdiendo capacidad de compra, que es lo que nos viene sucediendo. Los 4 años anteriores con el gobierno de Macri, donde perdimos un promedio del 20% de los salarios en general, hablo de las distintas actividades, y obviamente que este año venimos por debajo de lo que aspirábamos todos. Claro. Bueno, no le voy a pedir a un peronista que saque los pies del plato, es mucho menos a un sindicalista como usted, para usar una expresión bien peronista, pero la verdad es que la política la hacen los hombres, y yo ayer Sí, claro. decía en un comentario editorial que la política está para darle realismo a la economía, digamos. Los tecnócratas con la planilla de Excel. Había un gobernador de la provincia de Santa Cruz que era muy amigo mío, Arturo Puricelli, que decía que los papeles aguantan cualquier cosa. Pero la verdad es que la realidad no pasa por ese lado. Entonces, lo de Cristina fue muy distintivo. Digamos, una mujer con el volumen político que tiene Cristina y la visión que tiene Cristina, difícilmente superada por otro dirigente político argentino, dijo, muchachos, paritarias al 40, punto. Dio una señal. Bueno, ahí el fin de semana, no, que le marca la cancha a Alberto, esto. Yo creo que hay una sociedad indisoluble que es la de Alberto y Cristina. Pero en el medio tenemos los actores. Tenemos un ministro de Economía, tenemos a un ministro de la Producción. Ahí estaba viendo esta mañana que de los 120 productos que iban a estar congelados hasta fin de año, van a ser 70. Entonces, digamos, ¿dónde ubicamos a los actores secundarios de esta realidad argentina? Porque en algún momento el peronismo me parece que ha hecho lo que siempre hace, ¿no es cierto? Pragmatismo puro. Y la verdad que los proyectos están por encima de los hombres. No sé si me entiende la pregunta o la idea. No, está clara, está clarísima la idea. Acá el que tiene que resolver es el Ejecutivo Nacional. Mire, 2 o 3 cosas que son importantes en base a lo que usted plantea. La propia vicepresidenta, en el encuentro que se realizó en el Estadio Único de La Plata, hoy bautizado Diego Armando Maradona, en diciembre del año pasado,
en su intervención, donde estuvo el presidente de la Nación, la vicepresidenta, los hombres más importantes, digamos, del frente de todos, de esta coalición, el gobernador Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, cuando ella tuvo su intervención, claramente dijo algunas cosas de fondo. Una de ellas fue que este tenía que ser el año de la vacunación, por lo cual estaba adelantando que ahí teníamos un desafío enorme, dado que además es un año electoral, y que eso impacta indudablemente, más allá de lo que uno quiera. Y después ella planteó claramente, definió una línea política. Dijo, en primer lugar, que las decisiones las toma el presidente. Este es un país presidencialista. Pero lo que ella planteó claramente fue que había que alinear los salarios, las jubilaciones, los precios alimentarios y las tarifas. Claramente definió. Esa es una definición política, que después la economía se tiene que acomodar a esa definición si es lo que coincidieron con el presidente de la Nación. Estimo que sí. Ahora es el presidente el que define quiénes son sus colaboradores, quiénes son sus secretarios, sus ministros, y más allá de lo que un ministro piense, y ahí yendo más claramente a Néstor Kirchner, que decía él, que la política definía la economía. Es más, a partir de Kirchner empezaron a tener menos relevancia los ministros de Economía. Más allá que yo no le quito ningún mérito a Guzmán, el ministro, que seguramente lo tiene, un hombre joven además, preparado, convalidado por algunos expertos en economía internacionales, pero lo claro y lo concreto es esto. Nosotros hoy tenemos una inflación que todavía no se puede domar, tenemos en el medio una pandemia que afecta a la salud de argentinos y argentinas, los que habitan este suelo, y tenemos que resolverlo. Eso está claro porque hoy lo que estamos haciendo, lo vengo diciendo hace tiempo, lamentablemente digo esto, estamos administrando pobreza. Y el peronismo nació para otra cosa. Nosotros tenemos que resolver la cuestión de fondo, que es el trabajo registrado, o sea, trabajo con recibo de sueldo, la producción, la productividad, la administración correcta del comercio exterior. Son una serie de cuestiones políticas que hay que definirlas. Y bueno, esto le compete al Ejecutivo Nacional. Eso está clarísimo. Y nosotros, más allá que, como usted dice, no sacamos los pies del plato. Ahora, las organizaciones sindicales tenemos un mandato de acuerdo a nuestra representatividad que tenemos con la base. Y frente a eso nosotros también rendimos examen cada 4 años y le tenemos que decir a nuestras representadas y representados la razón por qué queremos continuar o por qué queremos estar allí. Bueno, es muy clara. Nosotros defendemos los intereses profesionales de trabajadores y trabajadoras y tenemos que velar para que el poder adquisitivo cada día sea mayor y además eso es lo único que reactiva el comercio interno, o sea, el mercado interno. Lo único que resuelve el mercado interno si hay poder adquisitivo en el bolsillo del hombre y la mujer que trabaja. Y obviamente, en una situación como esta, con nivel de más del 50% de pobreza, 10% de indigencia, indudablemente que nosotros vamos a tener que tomar alguna decisión de fondo, porque de lo contrario lo que vamos a hacer, lo que le dije anteriormente, vamos a estar 4 años administrando pobreza y no nació la vida política de la Argentina, el peronismo, para eso. Entonces, nosotros también debemos dar respuesta a nuestros representados, somos tan peronistas como cualquiera que se lo pueda adjudicar, pero en principio tenemos una responsabilidad y allí a donde nosotros tenemos que dar respuesta. Bueno, no lo quiero apurar, jamás lo haría, porque además lo respeto mucho, pero No, ¿qué sería una respuesta de fondo? Yo creo que hay que ir hacia pasar de un Estado articulador, como vemos mucho que es un Estado que el propio Ejecutivo dice que articula, a un Estado regulador. Esto es, el proceso socioeconómico necesita profundizar la regulación. No puede ser que se nos escapen miles de millones de dólares por nuestros ríos y nuestros mares. O sea, hay que tener otra mirada del comercio exterior, eso es indudable, hay que tener otra mirada de cómo recaudamos más, que no solamente nos quedemos tomando crédito con los organismos multilaterales, internacionales, y con el pago de impuestos que cada vez son más para las pymes, para la clase trabajadora y para otros sectores de la vida activa nacional, y empezar a regular esto. Entonces, esto está claro. Hay 2 modelos de confrontación. El libre albedrío del mercado, que expresa la oposición, y nosotros que somos del campo nacional y popular, que tenemos que dar respuesta a eso desde el estado de bienestar. Y el estado de bienestar se resuelve si hay una regulación de lo socioeconómico. De lo contrario, solamente articulando, soy de los que creo que no alcanza.
Bueno, un placer escucharlo, Omar. Espero que se den en sentido porque coincido con todo lo que ha dicho. Le mando un abrazo. Gracias por este ratito, Omar. Un abrazo a usted y gracias siempre por tener la deferencia de llamarme para despuntar un poco el vicio, que es lo que hacemos, charlar de política, de lo social, de lo económico y lo que nos compele a nosotros, aquellos que hemos tomado en la vida el compromiso de militar las ideas. Gracias, Omar. Que le vaya bien. Que tenga un buen día. Igualmente.